Hoy vamos a comenzar con la aplicación de las propiedades de los logaritmos a expresiones algebraicas. En la parte izquierda aparece una tabla de resumen de todas las propiedades de los logaritmos que hemos enunciado y demostrado en videos anteriores. Veamos el ejemplo número 1. En este ejemplo tenemos que x igual a este cociente a por b al cuadrado entre c por d elevado al cubo. Vamos a aplicar las propiedades que aparecen, repito, en la parte izquierda a esta expresión. Para comenzar a aplicar las propiedades debemos aplicar logaritmo a ambos lados de esta igualdad. Para ello vamos a aplicar la última propiedad donde nos dice que logaritmo en base b de a si es igual a logaritmo en base b de c, implica que los argumentos son iguales, es decir, a es igual a c. En este caso vamos a comenzar es de derecha a izquierda. Por lo tanto, nos va a quedar lo siguiente. Aplicamos logaritmo en base a. En base a porque estas propiedades están planteadas en esta base y para que no tener ningún tipo de confusión, lo vamos a aplicar en base a. Puede ser en otra base que se considere conveniente. Entonces, va a quedar logaritmo en base a de x va a ser igual a logaritmo en base a de todo el miembro de la derecha. Por lo tanto, me va a quedar a b al cuadrado sobre c por d elevado al cubo. Entonces, en esta primera propiedad hemos aplicado logaritmo a ambos lados de la igualdad. Si solamente se aplica logaritmo a uno de los miembros, que generalmente es la derecha, estamos cometiendo un error. Generalmente en la parte izquierda, como ya observamos, y eso es bueno tenerlo claro, como el argumento aquí en este caso, que es x, no tiene exponente, no está dentro de una raíz, no hay cocientes, significa que esto va a quedar exactamente igual. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en el miembro de la derecha. Entonces, esto va a ser igual. Siempre el objetivo va a ser convertir todos estos letras, números a términos. Entonces aquí observamos este argumento. Observamos que tenemos multiplicaciones, tenemos potencia y tenemos un cociente. Por lo tanto, la propiedad que vamos a aplicar aquí de manera inmediata va a ser el logaritmo de un cociente. Si nos vamos por acá, entonces aquí tenemos el logaritmo de un cociente. Entonces, eso va a ser igual al logaritmo en base a, por supuesto, del dividendo menos el logaritmo en base a del divisor. Entonces, esto nos va a quedar logaritmo en base a, en este caso el dividendo es el numerador, es decir, a por b al cuadrado, menos el logaritmo en base a, dice acá la propiedad, del divisor, o en este caso del denominador. Entonces, logaritmo en base a de c por d elevado al cubo. Ya hemos obtenido aquí dos términos. Ahora vamos a ir observando término a término para ver qué propiedades se van a aplicar. Observamos que en este término, logaritmo de a, aquí aparece un producto a por b elevado al cuadrado. Entonces tenemos que aplicar el logaritmo de un producto. Si observamos acá, aquí tenemos la propiedad, nos dice que el logaritmo de un producto va a ser igual a la suma de los logaritmos en base a de los factores. En este caso el primer factor es a. Entonces esto va a ser igual a logaritmo en base a del primer factor a más el logaritmo en base a del segundo factor, que es b al cuadrado, menos, este menos que aparece acá, y observo que también aquí hay un producto. Por lo tanto, sigo aplicando la propiedad. Pero como la propiedad, al aplicar la propiedad nos aparece los dos términos que están sumando, entonces yo aquí voy a colocar un paréntesis. Primer factor es c. Por lo tanto, me queda logaritmo en base a de c más el logaritmo en base a de d al cubo. Seguimos observando por acá término a término. En este término observo que el argumento coincide con la base del
logaritmo. Por lo tanto, aplicamos la siguiente propiedad. Aquí nos dice que cuando tenemos el logaritmo de la base, es decir, que el argumento coincide con la base del logaritmo, eso nos da como resultado inmediato el número 1. Por lo tanto, este término nos da 1. Más, aquí tenemos el logaritmo de una potencia. Nos vamos acá a la propiedad y nos dice que cuando tenemos logaritmo de una potencia va a ser igual al exponente por el logaritmo de la base de esa potencia. En este caso, el exponente es 2 por el logaritmo en base a de la base de la potencia. Entonces, logaritmo en base a de b. Ahora, como este signo menos está dentro de este paréntesis, vamos a deshacernos este paréntesis. Para ello, colocamos, sería menos por más, menos. Como ya este argumento no tiene exponente, ni raíces, ni otra cosa, queda exactamente igual, logaritmo de a en base a de c, menos por más menos, aquí sí ya tenemos el logaritmo de una potencia, entonces va a ser igual a el exponente por el logaritmo de la base de esa potencia. Entonces esto va a ser igual a 3 por el logaritmo de a en base a de d. Observamos ya cada uno de estos argumentos no tienen potencia, no tienen raíces, no tienen denominadores o productos, por lo tanto el ejemplo ya está concluido. En este segundo ejemplo tenemos esta expresión algebraica. Vamos a aplicarle las propiedades de los logaritmos. En este caso, logaritmo en base a. Entonces, primera propiedad a aplicar sería la última. Es decir, aplicar logaritmo en base a ambos lados de esta igualdad. Por lo tanto, sería logaritmo en base a de x igual a logaritmo en base a de toda esta expresión. Es decir, m al cubo por raíz cuarta de n cuadrado sobre b. Si queremos, podemos colocar aquí un paréntesis para no confundir. Ya repito, aquí ya no tenemos nada que hacer porque el argumento pues tiene exponente 1, no tiene cocientes, raíces o producto. Por lo tanto, lo dejamos exactamente igual y nos enfocamos en la parte derecha. Por lo tanto, esto va a ser igual. Observamos que tenemos como argumento. En este argumento tenemos un producto, raíces y una potencia. Recordemos que nuestro objetivo es convertir cada una de estas cosas en el mayor número de términos. Por lo tanto, la primera propiedad que vamos a aplicar aquí es el logaritmo de un producto. Nos vamos por acá, aquí tenemos la propiedad y nos dice que el logaritmo de un producto va a ser igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Por lo tanto, aquí el primer factor es m al cubo. Por lo tanto, nos va a quedar que el logaritmo en base a de m al cubo más el logaritmo en base a del segundo factor que lo compone la raíz cuarta. Entonces, raíz cuarta de n cuadrado sobre b. Ya tengo dos términos, vamos a estudiarlo en forma separada. En este primer término tenemos el logaritmo de una potencia. Entonces nos vamos a quedar la propiedad y nos dice que cuando tenemos logaritmo de una potencia, esto va a ser igual al exponente por el logaritmo de la base de esa potencia. Por lo tanto, esto me va a quedar, esto va a ser igual, el exponente es 3 y el 3 por el logaritmo de en base a de m, que es la base de esta potencia, más observamos que aquí tenemos el logaritmo de una raíz. Entonces nos vamos acá a la propiedad y nos dice que el logaritmo de una raíz va a ser igual a un cociente donde el numerador o dividendo va a ser el logaritmo de la parte subradical entre el índice de la raíz. Por tanto, aquí tenemos el cociente. Observamos que el índice de la raíz es 4, por lo tanto va en el denominador o en el divisor. Y dentro, en el numerador, va a quedar logaritmo en base a de la cantidad subradical, que en este caso es n cuadrado sobre b. Vamos a colocarlo dentro de un paréntesis para no confundirnos. Esto va a ser igual. Observamos acá, ya m, el argumento, no tiene exponente, producto o cociente. Por lo tanto, esto queda exactamente igual. 3 logaritmo en base a de m. Más este denominador 4 siempre va a ir allí. Tenemos que escribir. Nos vamos al numerador y aquí tenemos el logaritmo de un cociente. Por lo tanto, me va a quedar
aplicando esta propiedad, me va a quedar logaritmo base a de el numerador del dividendo, que es n al cuadrado, menos el logaritmo en base a del denominador, que en este caso es b. Esto va a ser igual a 3 logaritmo en base a de m más denominador 4, lo seguimos escribiendo y no observamos en el numerador. En este caso, aquí en este término tenemos el logaritmo de una potencia. Entonces, eso va a ser igual al exponente, que en este caso es 2, por el logaritmo en base a de la base de esa potencia, que es n, menos, aquí observamos que el argumento, es decir, b, no tiene potencia, no tiene raíces, por lo tanto lo dejamos exactamente igual, es decir, logaritmo en base a de b. Verificamos acá y observamos que cada uno de estos argumentos no tienen potencias, raíces o productos o cocientes, por lo tanto el ejemplo lo podemos dejar hasta aquí.